Hola a todos, bienvenidos a Limen TV. En este noticiero te vamos a contar acerca de la evolución del virus en el país, las vacunas y los efectos colaterales que tiene el encierro obligatorio. Vamos a los titulares del día. Resumen sobre la evolución del virus en Chaco y Formosa. Entrevista con la psicóloga Celeste Cano. Y las últimas novedades sobre la vacuna contra el COVID-19. Seguido de esto, vamos a los resúmenes de noticias nacionales e internacionales. Alberto Fernández anunció que Argentina producirá la vacuna de Oxford. El laboratorio AstraZeneca firmó un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas para Latinoamérica, excepto Brasil. El empresario argentino que producirá la vacuna contra el coronavirus confirmó que estará lista en diciembre. Hugo Sigman es el dueño del grupo Insud al que pertenece el laboratorio MavScience. Confirmó que en una planta de su compañía ya se comenzó a producir la dosis y contó que podría estar lista para ser aplicada en diciembre, aclarando que ningún gobierno intervino en las negociaciones. Coronavirus en Argentina. Personas de entre 25 y 35 años concentran la mayor parte de contagios. Si bien en el país más del 81% de los fallecidos por coronavirus son mayores de 60 años, la mayor concentración de casos confirmados se encuentra en torno a los 25 y 35 años de edad. Científicos estadounidenses detectaron coronavirus viable en el aire a casi 5 metros de un paciente. La distancia supera la recomendación vigente de distanciamiento social, que es de 2 metros. China encontró rastros de coronavirus en alitas de pollo importadas de Brasil. En una ciudad de China hallaron trazas de COVID-19 en un conjunto de alitas de pollo congeladas que venían de Brasil. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades pidió a los consumidores que tuvieran cuidado al comprar carne. En las últimas semanas se detectaron restos de coronavirus en varios productos cárnicos importados. Marcha atrás por el coronavirus en Perú. Restauran el toque de queda y prohíben reuniones sociales. Tras un rebrote de casos de coronavirus, Perú restauró el toque de queda dominical y prohibió las reuniones sociales. Luego de 6 semanas de desconfinamiento gradual, el gobierno de Martín Vizcarra retornó a las medidas restrictivas para luchar contra la pandemia. Para comenzar esta jornada informativa tenemos con nosotros a Camila Brambila, que nos va a contar de manera cronológica cómo fue el avance del virus en la provincia. Bienvenida, Camila. Hola Ricardo, muchas gracias. Bien, como todos sabemos, este virus se originó en Wuhan, China, por diciembre del 2019. Nosotros queremos que nos cuente cómo fue que de allá llegó a la Argentina y cómo se focalizó en la provincia del Chaco. Bien, la cadena de contagios en Chaco comenzó los primeros días de marzo, cuando dos mujeres de 71 y 34 años, madre e hija, vinieron de un viaje por Europa el 28 de febrero. No cumplieron ninguna medida de prevención, siendo que España ya estaba catalogada como un país que tenía circulación comunitaria del virus. Una semana después comenzaron a tener síntomas de la enfermedad, pero para eso ya habían estado en contacto con varias personas, tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Cabe mencionar que la mujer de 71 años es médica y su hija es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste. Ambas fueron a sus respectivos trabajos luego de regresar del viaje. Estas dos mujeres fueron las pacientes 0 y 1 del COVID-19 en el Chaco, y así es como comenzó a propagarse el virus en la provincia. ¿Se iniciaron acciones legales a estas mujeres? Sí, ambas fueron procesadas por la Justicia Federal. La jueza Sunilda Nirenberger está a cargo del caso, quien la acusó de propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa por imprudencia, y las embargó por 300.000 pesos. Bien. Para el 13 de marzo ya había 5 confirmados en el Chaco y el primer fallecido, que fue un hombre de 61 años. Recién el 16 de marzo
se ponían en marcha las primeras medidas tomadas por el gobernador Jorge Capitanich, que consistían principalmente en la suspensión de clases en todos los niveles y un decreto restrictivo de actividades de hoteles, restaurantes, boliches, hospitales, sanatorios, entre otros lugares. Además, obviamente, del aislamiento obligatorio domiciliario para personas mayores de 65 años y embarazadas, que son factores de riesgo. Estas medidas se mantuvieron estables durante casi 4 meses, pero no así los contagios y fallecimientos, que estuvieron en aumento. Para el 18 de junio, es decir, 3 meses ya de confinamiento, se reportaban 1.407 casos y 81 fallecimientos. Lo que causó más impacto en la sociedad es que una de estas víctimas era el jefe de terapia intensiva del Hospital Perrando, lo que causó mucha indignación en la sociedad por la falta de insumos y de cuidados en el personal de salud, que como ya sabemos son los que más expuestos están al contagio. Para mediados de julio, y con el pico de contagio en potencia, el gobernador del Chaco anunció una nueva medida para el 25 de julio que se basa en un plan de desescalada del aislamiento, que básicamente consiste en la reapertura progresiva de actividades comerciales y en la flexibilización de la cuarentena, como actividades al aire libre, caminatas, reapertura de espacios verdes, entre otras cosas. Siempre teniendo en cuenta el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el alcohol en gel. ¿Cuál es tu opinión personal o el análisis que hiciste de todos estos casos y de todos estos sucesos a lo largo de estos meses? Bueno, se cree que esta última medida es más económica, ya que muchas pymes tuvieron que cerrar sus persianas por no poder resistir a 120 días de cuarentena absoluta. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que estas medidas se tendrían que haber tomado un poco más al inicio de la cuarentena y no en el pico de los contagios. Perfecto, Camila, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y a la vuelta seguimos con más información sobre el virus que sacude al mundo. Volvimos y ahora nos vamos a otra parte de la Argentina. Nos vamos a ir para Formosa. Ahí tenemos a nuestra compañera Joana González, que nos pondrá al tanto del virus en esa provincia. Joana, estamos con vos. Hola Ricardo, ¿qué tal? Bueno, voy a empezar a contarte un poco de la situación de COVID acá en la provincia de Formosa, ya que en estos 4 meses ocurrieron una serie de cambios que afectaron a la cotidianidad de la vida de los formoseños en relación a la situación prepandemia, ¿no? Si nos retrocedemos al mes de marzo, vamos a comenzar con las recomendaciones de higiene y distanciamiento, hasta que el 15 de marzo se suspendieron las clases a nivel nacional y se cerraron todo tipo de fronteras. Finalmente, el 19 de marzo, a través de la conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social obligatorio. El 28 y el 29 de marzo, Formosa recibió tanto respiradores como insumos hospitalarios y la suma de 1.000 reactivos con el objetivo de descentralizar el diagnóstico de COVID. El mes de abril arrancó con una limpieza profunda en espacios públicos de mayor concentración, como por ejemplo los bancos, las farmacias, los supermercados y los hospitales. El 15 de abril, el Consejo de Atención de la Emergencia de COVID decretó el uso obligatorio de barbijo para personas que vinieran de otros lugares que no fueran de Formosa, así como también de personas que estuvieran infectadas o que tuvieran contactos estrechos con casos positivos. El 21 de abril se dispuso el ingreso administrado a la provincia de Formosa, según la cantidad de plazas disponibles en los centros de alojamiento. A pesar del pedido expreso de las autoridades, las personas de no viajar sin los permisos de ingreso a la provincia, muchas personas tuvieron que realizar igual los viajes, ya que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad sobre situaciones económicas, ¿no? Incluso hubo un grupo de 30 personas que estuvieron varadas en la ruta nacional número 11 cerca del puerto Eva Perón. El
12 de mayo, el gobernador Gilles de France supervisó la instalación de 240 camas en el Estadio Cincuentenario, donde expresó en sus redes sociales: esperemos que no lo tengamos que utilizar, pero estamos preparados. Estaba reservado para casos leves y moderados. El 25 de mayo se autorizaron las salidas recreativas con los niños los sábados y los domingos, así como también se autorizó las caminatas individuales o los paseos en bicicleta en un radio de 500 metros de lunes a viernes. El 28 de mayo, a 17 años de la firma de la reparación histórica, llegó el presidente Alberto Fernández a la provincia de Formosa. Recorrió el sistema sanitario preparado para la pandemia y además declaró: Formosa actuó con una velocidad envidiable y tuvo suerte de no haber tenido casos importados. La visita del presidente produjo polémica, ya que muchas personas se juntaron a saludarlo y a sacarse fotografías con él, lo cual fue duramente criticado en los medios como en las redes sociales, ya que rompía supuestamente con el distanciamiento social. El martes 9 de junio, el ministro de Salud, Jorge González, comunicó que se detectó el primer caso positivo de coronavirus, proveniente de un ómnibus de la provincia de Buenos Aires. Una mujer de 36 años había dado positivo a los testeos. También se había realizado testeos a todas las personas que provenían de ese ómnibus, pero todas dieron negativos. Sin embargo, se los llevó a un centro preventivo donde tenían que cumplir la cuarentena obligatoria. Para el 19 de junio ya se habían detectado 40 casos de infectados, todos provenientes del Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II, ya sea de personas que se encontraban aisladas preventivamente, así como también del personal de limpieza y de comida. En síntesis, de 79 casos diagnosticados, 71 de ellos ya se recuperaron y 8 se mantienen activos, con 0 casos de muertes. Muchas gracias, Giovanna. Nosotros nos vamos al último corte y a la vuelta tenemos a Celeste Cano, una psicóloga que nos va a contar acerca del encierro y la salud mental. Quédate ahí. Ahora sí, está con nosotros Celeste, que nos va a contar sobre los efectos que deja la cuarentena obligatoria y estricta. Celeste, bienvenida. Hola, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que produce el encierro? Los efectos psicológicos que produce el encierro van a ser diferentes en cada persona, teniendo en cuenta cómo esa persona en particular vive la situación de encierro. Hoy en día hay mucha información, yo diría que sobreinformación, y esto claramente puede aumentar la ansiedad o puede haber mayor miedo en las personas. ¿Cómo trabajan los psicólogos en este contexto de pandemia? Actualmente estamos trabajando, creo yo, la gran mayoría de forma online, con videollamada o con la clásica llamada telefónica. Esto depende de cómo el paciente se sienta más cómodo. Si no se tratan los síntomas surgidos en cuarentena, ¿pueden empeorar? Y nuevamente depende de la persona, ¿no? Pero más allá de la situación, que en este caso es una pandemia, siempre hay que consultar con un profesional cuando uno siente que algo no anda bien, cuando uno se siente con síntomas más fuertes que antes de que empiece en este caso, bueno, la cuarentena y demás cuestiones, pero siempre uno tiene que consultar con un profesional. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien, ahí la teníamos con nosotros a Celeste, psicóloga que nos dio recomendaciones. Si hablamos de la evolución del virus, hay que hablar de las posibles vacunas que existen para detenerlo. En este contexto, la medicina se encuentra jugando carrera para lograr erradicar la enfermedad. Actualmente existen 2 empresas que se encuentran en la fase 3 de las pruebas, Moderna y Oxford. La OMS advirtió que si bien los ensayos clínicos son prometedores, las primeras inmunizaciones recién aparecerían a inicios del 2021. De este modo, no nos queda más que esperar, ser pacientes y tener mucha fe.
Así hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a las compañeras que estuvieron presentes y a ustedes por estar del otro lado. Chao.